Buenas noches. Hoy continuamos con nuestro segundo gran tema, el Hijo de Dios. La semana pasada vimos el ungido del Señor y hoy veremos el niño Jesús. El tesoro de hoy es: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder escudriñar tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, por eh, todos estos 66 libros de la Biblia en donde desde el principio hasta el fin se habla de Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias por esto y te oramos, Señor, que podamos seguir escudriñando este libro de Lucas y que nos ayudes a ver cada detalle y cómo poder aplicarlo en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tú y yo nos maravillaremos juntos ante lo que Cristo era cuando niño. ¿Su edad adulta reflejaba su niñez? Intentemos trazar un retrato del niño Jesús a partir de la Biblia, la tradición judía y algunas suposiciones. Veremos algunas cosas que pueden haber sido típicas de su niñez y después consideraremos algunas que obviamente fueron típicas. Entonces, en el margen, o vamos a hacer este ejercicio, encontremos la mayor cantidad de deducciones sobre cómo podría haber sido la vida hogareña típica de Jesús según Mateo 13, 54, 58. Bueno, y nos vamos para Mateo 13, 54, 58. Dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo que podemos deducir es que era reconocido como hijo del carpintero, que su madre era María, que sus hermanos eran Jacobo, José, Simeón y Judas, que tenía al menos una o dos hermanas, porque habla de hermanas. Habló con sabiduría, no era apreciado en su propia tierra. Vivía junto con sus hermanos y estaban siguiéndole a ver qué hacía. Estos versículos nos recuerdan que Cristo captó lo que era la humanidad común experimentándola. Con la excepción de Adán, todos los hombres alguna vez fueron niños, incluso Jesús. Él creció en una pequeña aldea con padres que tenían pocas riquezas, pero llegaron a ser ricos en su descendencia. Sabemos que Cristo tuvo al menos 4 hermanos menores y más de una hermana. Nos imaginamos esta familia de 7 personas y seguro que siendo pobres era bastante para María y para José. Vamos a leer Lucas 2, 39 al 52. Lucas 2, del 39 al 52. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos,
Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estos hechos que sucedieron en el templo demuestran que Jesús era un niño excepcional. El asombro que provocaban los milagros realizados en su vida adulta demuestran que Dios había preservado la vida joven de Jesús de las complicaciones de los actos divinos. Jesús es probable que no caminara hasta que tuvo entre 10 o 12 meses, y es probable que se haya divertido como cualquier otro niño. Al ser humano, al ser el hermano mayor, es posible que Jesús haya rogado tener en sus brazos a un hermanito o hermanita de los más pequeños. En fin, todo mostraba que era una vida completamente normal, como la de cualquier niño o joven cuando llegó a los 12. Uno de los primeros que seguramente estudió, lo primero que se nota es la sabiduría de Jesús cuando estaba allí en el templo. Y puede ser que uno de los pasajes que él estuvo em, dando a conocer cuando se presentó en el templo, puede haber sido Deuteronomio 6, 4, 9. Pues se recitaba, ¿sí? Y era parte de las costumbres de aquel tiempo. Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De acuerdo con esto, podríamos decir que en el hogar de María y José debió suceder esto de enseñar estos versículos mientras trabajaba con su padre. José seguramente hablaba la palabra a Jesús. Ser judío era una forma de vida totalmente única que penetraba cada uno de sus movimientos. Además, para la época en que nos reencontramos con Cristo, cuando tenía 12 años, él sin duda ya habría comenzado a aprender el oficio de su padre. Entonces vamos a comparar dos versiones, la de Mateo 13:55 y la de Marcos 6:3, y decir quién es el personaje de estos dos versículos. Mateo 13:55.
Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Y en Mateo 6:3. Mateo 6:3. Perdón, Marcos 6:3. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Sin lugar a dudas estamos hablando en los dos versículos de Jesús. Em, Sin lugar a dudas, para María y para José fue un reto tener a Jesús. Y ese reto, cuando estaban criando hijos los judíos, era precisamente enseñarles la palabra de Dios. Y podemos recordar Proverbios 22:6, que dice, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quizás Proverbio 22:6 sea la mejor manera de expresarlo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo no dice que instruyamos a todos los niños en el mismo camino. Dice que instruyamos al niño en su camino. Creo que este versículo sugiere que aunque algunos principios de la crianza son aplicables a todos los hijos, cada niño es un individuo que tiene una conformación emocional única y un conjunto de necesidades personales. ¿Diría usted que su hogar actual o su hogar de origen tiene alguna característica atípica porque un miembro de él tiene necesidades especiales? Bueno, eh, por ejemplo, tengo un lugar atípico precisamente con el cuidado de mi hermana que ha sido enferma desde pequeña. Pues esto lo hace atípico. No todos los hogares sufren exactamente las mismas circunstancias. Y si vamos a hablar de la parte espiritual, somos 4 mujeres y yo soy la única que me he convertido por la misericordia de Dios. El texto de hoy sugiere otro aspecto en el que la niñez de Cristo fue muy atípica. Creo que Dios preparó la niñez de Cristo de manera que fuera lo más normal posible dentro de todo. Lucas 2:41 nos dice que su familia observaba ciertas prácticas anuales comunes en la cultura judía. Los judíos ortodoxos realizaban cada año 3 peregrinaciones a Jerusalén: en la Pascua, en el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Prácticamente todas las familias judías hacían el viaje en caravana. Era un viaje largo y los padres permitían que sus hijos corrieran entre las familias y sus parientes para divertirse un poco durante el viaje. En esa época no tenían cámaras de televisión por control remoto para observarlos. Jesús tenía 12 años, solo le faltaba un año para ser considerado un joven. Y María y José solamente supieron que estaba en alguna parte dentro de la caravana. Em, pero la Biblia dice con claridad que María y José se pusieron desesperados al descubrir que Jesús no estaba. Cuando el versículo 45 dice que lo buscaron, el verbo utilizado proviene de la palabra griega seteo, que significa perseguir, buscar, esforzarse por encontrar. ¿Y cuánto tiempo pasó para encontrarlo? 3 días. ¿Dónde lo encontraron? En el templo.
No creo que algo pueda despertar más emociones en una persona que encontrar a un niño perdido. Mientras lo buscamos, nuestro corazón está atravesado por el temor. Cuando lo encontramos y vemos que está bien, el alivio baña nuestro corazón. Entonces, si el niño no responde a la precaución de sus padres, la emoción se convierte en vergüenza. Lea Lucas 2:48, que dice, cuando le vieron, se sorprendieron. Creo que podemos comprender mejor lo que esa sorpresa significa en realidad si tenemos en cuenta que el verbo griego utilizado es ekpleto, golpear, sacar algo por medio de un golpe, usado solamente en el sentido de sacar a alguien de la cordura o del dominio propio, sacudir con estupor, terror o admiración. Así es que María y José creo que se le perdió el Hijo de Dios. Dios mío, qué barbaridad. Se les perdió el Hijo de Dios. Y no nos podemos más que no sorprender, sino unirnos a lo que pasaron con María y José. Eh, María comprensiblemente estaba molesta y preguntó, ¿por qué nos has hecho así? Si fue su primer contacto con la adolescencia, María estaba sintiendo un leve pinchazo de esa espada que Simón le había profetizado. No tenía idea de cuánto llegaría a clavarse en ella un día. La respuesta de Cristo sugiere que él estaba tan sorprendido de que esperaran encontrarlo en otro lugar como ellos estaban de encontrarlo allí. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Las palabras me es necesario son la traducción de la palabra griega deri, que significa es inevitable por la naturaleza de las cosas. Es posible que esta palabra nunca haya sido utilizada en un sentido más literal que en este caso. Después de todo, el Padre y el Hijo tenían la misma naturaleza. Cristo era atraído hacia Dios no como devoto creyente, sino por un imán irresistible, como dos partes de un mismo todo. Dice la autora, aunque siento compasión por el temor de María y José, me encanta que hayan encontrado a su hijo haciendo justamente esto. 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Oyéndoles. Agradezco a Dios porque Jesús no solo habla, sino que también escucha. No sabemos si Dios permitió que con sus 12 años Cristo ejerciera su total omnisciencia o desatara solo la suficiente sabiduría como para dejar atónitos a los que escuchaban. Me gusta el hecho de que Cristo sigue escuchando, pero no para aprender, ya que Él sabe todas las cosas. Más bien nos permite que derramemos ante Él lo que tenemos en el corazón. Lo otro que hizo fue preguntándoles. Cristo no solo escuchaba, sino que también hacía preguntas. Contrariamente a lo que se cree en general, tener fe no significa no hacer preguntas. Nuestra fe crece cuando buscamos respuestas y podemos encontrar muchas entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21. Quizá escuchemos un suave, es así porque yo lo dije, ante aquellas preguntas que Dios prefiere no responder. Pero no creo que nuestro Padre Celestial se ofenda porque le preguntemos algo. Parte de la semejanza a Cristo es aprender a escuchar y hacer las preguntas adecuadas aún a los que respetamos en la fe. Sus respuestas. Esta es mi parte favorita. Cristo no solo escuchaba y hacía preguntas, sino que en Lucas 2:47 nos dice que también las respondía. A medida que estudiamos, veremos muchos casos en que Jesús plantea una pregunta que solo Él puede resolver. Cristo sin duda usa ese método de enseñanza conmigo. Algunas veces me hace rebuscar en las escrituras para responder una pregunta que Él parece haber iniciado. Otras veces la pregunta quizá surja como un susurro personal en mi corazón. Ved.
¿Por qué actúas de ese modo? Muchas veces mi sincera respuesta es, no lo sé, Señor. Puedes decírmelo tú. Si en realidad quiero saber lo que hay en mi corazón, tarde o temprano Él me dará los elementos necesarios para comprender mis propias reacciones. A medida que Él revela mis inseguridades y mis mecanismos de defensa carnales, esa comprensión me ayuda a cooperar mejor los cambios subsiguientes. Antes de terminar, quisiera que comprenda una cosa más acerca de las preguntas y las respuestas. En el versículo 48, María le hace una pregunta a Cristo. En versículo 49, Cristo le responde. Sin embargo, el versículo 50 nos dice que ella no comprendió la respuesta que le dio. Ahí está. Otra posibilidad muy cierta puede ser que le hagamos una pregunta a Cristo y recibamos una respuesta que no entendemos. La respuesta hasta un tiempo después, quizá mucho tiempo después. Y dice la autora, en mi opinión, la respuesta de Cristo fue muy interesante. Y dice, he buscado todas las traducciones griegas que pueden conseguir y en ninguna de ellas hay una palabra original que pueda traducirse directamente como negocios de mi padre, ¿no? Por lo que pude reunir una traducción más precisa de la respuesta de Cristo podría ser, ¿no sabían que tengo que estar ocupado en mi padre? Esa pregunta representa el deseo del corazón de esta autora, eh, más que cualquier otra cosa que pueda imaginar. Ella dice que quiere estar ocupada en Dios, no en el ministerio, no en sus propios planes, no en escribir estudios bíblicos, no en sí misma. Cuando todo haya terminado, daría mi vida para que la gente pueda decir de mí, estuvo ocupada en Dios. Ese sería mi mayor legado. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Amada hermana, vivamos de tal manera que los demás se sorprenderán de vernos en otro lugar que no sea hallado en Él. Leamos Filipenses 3:9. Es más, voy a leer para finalizar eh, toda esta porción de la palabra escrita por Pablo a los filipenses. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Cristo y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso era lo que nos decía Pablo. Y ese es el deseo que está invitándonos la autora, que nosotras estemos ocupadas en las cosas de Dios. ¿Cuán difícil es? ¿Qué cantidad de distracciones en el mundo? Tantas cosas para alejarnos de Él, tantas cosas para evitar que su evangelio sea esparcido, tantas cosas que que ahogan la palabra y que nos lleva a buscar otras cosas que no son el estar ocupada en las cosas del Señor.
que el Señor nos ayude a ocuparnos en las cosas del Señor, como el gran ejemplo de aquel niño a los 12 años, Jesús, nuestro Salvador. Oremos. Padre mío, te damos gracias por esta enseñanza y te suplicamos especialmente, Señor, que tú nos ayudes para que estemos ocupadas en las cosas del Señor. ¿Cuánto trabajo nos cuesta involucrarnos en cualquier otra cosa, aún en cosas tan sencillas como en el aseo, en cocinar o en hacer oficios, en lugar de estar ocupadas en los negocios del Señor? Ayúdanos, Señor, y permite, Señor, que todo esto que hemos visto, todo lo que hemos estudiado por estos años, desde el 2014 que empezamos estudios bíblicos de las mujeres, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes a que usemos esto para que otras mujeres conozcan de ti, Señor, y se entreguen a ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.